el gobierno de Luis Abinader, el gobierno que encabeza Luis Abinader, llamado PRM, de su partido PRM, es medio difícil analizarlo por la simple y sencilla razón de que Luis Abinader y su equipo o su gabinete no han tenido la capacidad en ninguna dirección para corregir nada de los males que ellos decían que habían en el país. Pero además han tenido la oportunidad de gobernar un país con un petróleo barato, que el petróleo en modo alguno determina los precios de una nación. Aquí la canasta básica familiar se ha incrementado y yo me pregunto, si el petróleo está barato, ¿por qué la canasta básica se ha incrementado? Y yo me pregunto, ¿cuál será el discurso que tendría el PRM y sus candidatos para la campaña del 18? Porque ellos se montaron en una ola de un cambio y la población dominicana le compró ese discurso. Ahora bien, ¿cuál es el próximo discurso para el 28? Porque ese cambio que ellos prometieron, pero ha sido un cambio de reversa. Hemos retrocedido bastante, y los servicios nacionales que teníamos funcionando súper bien, Luis Abinader y el PRM lo han empeorado. Y la palabra corrupción, que ellos bastante criticaron, junto a un grupo de comunicadores y de la famosa sociedad civil, esto ha sido doble moral y esto ha empeorado drásticamente. Hoy no me pueden hablar de corrupción porque han sido más corruptos que todos los gobiernos, incluso abusando de algo que nunca nadie había tocado. Señores, de la salud, el Seguro Nacional de Salud, defalcar, robarse directamente los fondos que eran destinados a la salud de los más pobres en una nación. Señores, es un crimen de lesa patria. Es un crimen. Señores, eso es algo inaudito, algo inconcebible en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo eso es concebible. Robarse, defalcar el seguro de los más pobres, no es posible. La educación hoy no sirve, porque nuestra educación no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque han sido incapaces de implementar métodos para mejorar el sistema educativo en nuestra nación. Está bien, Los productos de la canasta básica familiar, se ha incrementado. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque el petróleo no ha subido. Una famosa fórmula que tenía un ministro, ¿verdad?, del PRM, de este gobierno. Yo no sé dónde se quedó esa fórmula. ¿O es que la saben y la engavetaron? Con un petróleo mucho más barato. En la época que Leonel Fernández gobernó, el petróleo estaba carísimo, con tiempos difíciles, ¿verdad? Y han querido mantener un pequeño discursito que ya nadie se lo compra, nadie se lo acepta, de decir que comenzaron a gobernar en medio de una pandemia. Sí, pero 5 años después hay paquetes de países que están muy bien. Está bien, Está muy bien. Se han querido montar en una ola de la guerra de Ucrania. Esa guerra de Ucrania a nosotros no nos ha afectado en nada, porque este es un país que produce de todo. En nada. Y los ucranianos no son gente de salir a turitear. No. ¿Entiendes? Los países que salen a turitear no tienen problema.
¿verdad? Lo que significa que la guerra de Ucrania a nosotros no nos ha afectado en nada. Reitero, no sé cuál será el discurso que el PRM tendrá para la campaña del 28. Es algo difícil. No pueden hablar de narcotráfico, porque en los gobiernos del PRM, en el gobierno del PRM, encabeza Luis Abinader y Paliza como presidente de ese partido, ha habido más droga que nunca. Pero aparte de que ha habido más droga que nunca, oigan bien, es el partido que tiene más narcotraficantes en la historia republicana. Pienso que en ninguna parte del mundo un partido de gobierno ha tenido tanto narcotraficantes como lo ha tenido o como lo tiene el PRM. Y no es que lo diga yo, ahí están todos los que organismos internacionales, o la DEA mejor dicho, ¿verdad? Y nuestra justicia ha sometido, está bien, han manejado más dinero que todos los gobiernos de la república o de la historia republicana. Y me gustaría saber en qué lo han invertido, porque aquí no hay una obra que exhibir. La única obra que este gobierno que encabeza Luis Abinader y sus ministros pueden exhibir, ¿sabe cuál es? El paso a desnivel de la Isabel Aguilar con 27 de febrero. Es lo único. Y cuando hablamos en materia de mantenimiento, ¿verdad? Entonces ahí es difícil, porque los servicios que funcionaban, tales como el 911, se han deteriorado. El sistema de salud, deteriorado. Oiga bien, el metro de Santo Domingo, una obra majestuosa que funcionaba a la mil maravillas, súper bien, dando servicio, se ha deteriorado. Y la otra línea del metro, la línea 2B del metro, que están construyendo con toda la deficiencia del mundo, no ha dado pie con bola. Ahora bien, me pregunto de nuevo, ¿dónde han invertido esa cantidad de dinero que Luis Abinader y su gobierno han tomado prestado? Tanto que criticaban los préstamos, porque la ex senadora, ex diputada y la hoy ministro de Interior y Policía, Farideh Raful, bastante que atacó al gobierno pasado con los préstamos.